Hola, a todos alguna vez nos han desafiado con algún juego de fósforos, esto es fósforos ubicados sobre la mesa que tenemos que mover por alguna razón. Uno de los juegos más viejos de este tipo es NIM. En NIM los fósforos se ubican por niveles, usualmente de una estructura piramidal, y los jugadores pueden retirar cualquier cantidad de fósforos siempre que sean del mismo nivel. El jugador que retire el último fósforo pierde. ¿Por qué les digo esto? Porque en estos videos vamos a hablar de la historia de los videojuegos y NIM es probablemente el primer juego que ha sido trasladado a las computadoras. Veamos. Bien, la historia de los videojuegos es extremadamente apasionante, pero es una historia larga, muy compleja, con muchos actores y relaciones conflictivas. No tiene sentido que nos enfoquemos en los detalles porque nos va a llevar mucho tiempo, pero sí analizar el nacimiento de los videojuegos. Y lo vamos a hacer en los tres elementos principales: los arcades o las arcades, las consolas y las computadoras personales. Vamos a arrancar por el principio, que son quienes verdaderamente irrumpen en la industria del videojuego, que son las máquinas arcades. En el año 1951 se realiza en Londres el Festival de Britania, una feria y exposición de productos tecnológicos bastante grande donde se presentaron varias innovaciones, entre ellas esta computadora denominada Nimrod, que estaba diseñada específicamente para jugar NIM. Esta computadora tenía un panel con luces que reflejaban el estado de los fósforos en el juego y los visitantes al stand de Ferranti podían jugar NIM contra la computadora utilizando una consola que tenía varios botones y palanquitas. Un año después los juegos vuelven a encontrarse con las computadoras, esta vez de la mano de Arthur Samuel, quien tenemos aquí en la foto en 1952 sentado frente a una IBM 701 jugando a las damas. La computadora es todo lo que vemos ahí en la foto y no tenía monitor, así que lo que está haciendo Samuel ahí es observar unos indicadores luminosos en el panel que le informan cuál es la decisión de la computadora a la hora de jugar, y él comunica sus movidas a la computadora a través de unos switches en la consola. Sigue la evolución del juego con un tablero real de damas para poder decidir qué jugar. Esta es una de las primeras conjunciones entre juegos y computadoras. El trabajo de Samuel, sin embargo, está más bien considerado dentro de la disciplina de inteligencia artificial, porque el foco estaba en otorgar de inteligencia a la computadora para decidir cuáles son las movidas a realizar. Otra persona importante en la historia del entretenimiento digital es William Higginbotham. William trabajó en el proyecto Manhattan entre 1942 y 1947, proyecto que se encargó de la creación de la bomba atómica. En ese proyecto usaron muchos instrumentales complejos, entre ellos un osciloscopio, que permite dibujar ondas en una especie de monitor redondo. Higginbotham usó este aparato para programar en 1958 Tennis for Two, una simulación de un partido de tenis visto de manera lateral con la red en el medio, donde la pelotita rebotaba de lado a lado. Es probablemente el primer uso de video, pero no estaba hecho con objetivos de entretenimiento, sino básicamente era una demo de la instrumentación, esto es, de las capacidades del equipo para programar todos esos dispositivos. Unos años más tarde, el MIT compra una PDP-1, una computadora bastante compleja que sí tenía un monitor en donde se podía programar y ver los resultados de los programas. En 1961 se usó esa computadora para programar Spacewar, probablemente el primer videojuego. Decimos probablemente porque era muy común realizar pequeños programas para hacer diferentes pruebas y muchos de ellos tenían relación con algún juego. Pero Spacewar es el primer videojuego documentado y es el primero creado por simple diversión, o sea, con un fin de entretenimiento básicamente. Se transformó en un juego muy popular y era trasladado a otras computadoras y compartido entre universidades. Claro que comercializarlo era imposible porque corría en una computadora que valía $120.000 y de las que se hicieron solo 50, así que tampoco había demasiado mercado. Hasta allí los juegos en computadoras surgen por razones de investigación y de exploración de las tecnologías. Básicamente lo que se hace es analizar la capacidad de cómputo de los equipos, testear ciertos modelos matemáticos y algunas pruebas de concepto de nuevos lenguajes de programación que iban surgiendo. En aquella época las máquinas que dominaban el entretenimiento eran los pinballs, en unas salas que se denominaban arcades o arcades, como se suele españolizar a veces.
El verdadero salto se da indiscutiblemente en 1966, cuando Bill Pitts descubre en Stanford una PDP-6. Esta computadora muy poderosa pertenecía al proyecto de inteligencia artificial de esa universidad, tenía un monitor que era también un tubo de rayos catódicos y por supuesto se podía jugar Space War. Bill Pitts pidió permiso para utilizar esa computadora y se la dejan usar únicamente de noche. Pasa varias noches jugando a Space War e invita a su amigo Hugh Tuck a jugar, y en una de esas noches se les ocurre, bueno, ¿por qué no hacemos una máquina que funcione con monedas? Así como están los pinballs, podríamos tener una computadora que permita jugar por 25 centavos. Sin mucha demora se pusieron a trabajar y construyeron lo que es la primera máquina de arcade a partir de una PDP-11. Todo el proyecto les había salido $20.000. Lo que hicieron fue llevar esa computadora al centro de estudiantes para ver cómo reaccionaba la multitud y la verdad fue un éxito. La gente hacía fila para poder jugar Space War por 25 centavos. El éxito fue bastante notorio, de hecho llamó la atención de Nolan Bushnell, que estaba vinculado a la producción de pinballs y salas de arcade, y llama por teléfono a Bill Pitts para decirle, bueno, a ver, esta idea de una máquina está interesante, podríamos tratar de hacer un prototipo para vendérselo a los grandes fabricantes de pinballs. Y así nace Galaxy Game, que es una pequeña variación de Space War. Buscan tratar de producirlo en masa. Es la primera máquina arcade o arcade producida en serie para tratar de insertarse en el mercado del entretenimiento digital. Con esos primeros prototipos empiezan a trabajar con Bill Nutting, que ya producía algunas computadoras con cierto objetivo de entretenimiento, que en realidad eran básicamente test multiple choice que se respondían presionando botones. Bill Nutting tenía toda la experticia de meter en el mercado este tipo de aparatos, así que producen una modificación del juego anterior denominado Computer Space. Esto sale en 1971. Computer Space es la máquina arcade para producir en masa y vendérsela a las salas de arcades todavía dominadas por pinballs. Bill Pitts, Hugh Tucker, Bill Nutting, Nolan Bushnell y Ted Dabney, todos ellos se asocian para producir en masa Computer Space. Se fabrican alrededor de 1000 unidades y todavía había algunas dudas sobre el lugar que va a ocupar esto en el mercado. Recordemos que estaba dominado por los pinballs. Nolan Bushnell y Ted Dabney se asocian para crear una pequeña empresa denominada Syzygy. Ese nombre ya estaba reservado para una empresa que se encargaba de otras cosas, así que deciden cambiarlo y le ponen de nombre Atari. Llaman a alguien que ya había trabajado con ellos, Alan Alcorn, y le dicen: necesitamos el próximo arcade para ofrecerle a las empresas. Ya tenemos Computer Space, necesitamos hacer uno más. En esta época no había mucha innovación en los videojuegos. Fíjense que Computer Space es igual a Galaxy Game, que es igual a Space Wars. En el fondo, todo forma parte de la misma idea y el mismo núcleo de programación. Ya existía, sin embargo, un juego que podían reciclar, un juego muy simple que había existido en un prototipo anterior que simulaba un partido de tenis. Así que lo que hicieron fue tomar ese juego y crear la segunda máquina de arcade. Así es como nace en 1972 Pong, un juego muy simple pero que tuvo muchísimo éxito. De hecho, muchos creen que Pong fue el primer videojuego. Ese prototipo se lo ofrecieron a varios fabricantes de pinballs, pero ninguno agarró viaje, así que lo construyen ellos mismos. Testean ese prototipo, la gente hacía fila para jugarlo y producía $200 a la semana, cuando en las salas tradicionales de arcade los pinballs producían solamente 50. Así es como Atari arriba al mundo del entretenimiento a través de estas máquinas de videojuegos y empiezan a producir diferentes videojuegos para producir lógicamente diferentes máquinas de arcade para vender a las salas de pinball. Entre ellos Pong, pero también Space Race, que tuvo mucho éxito y era unas carreras de naves que tenían que atravesar la pantalla esquivando algunas estrellas. Gotcha, que también era un laberinto en el cual dos personas podían atraparse entre sí y las paredes del laberinto iban moviéndose de manera extraña. Grand Track 10, que fue el primer juego de autos que se desarrolló y que también tuvo muchísimo éxito. Y Tank, que fue el más popular de todos luego de Pong. De hecho, han existido varios clones de Tank durante mucho tiempo.
Hasta el momento todos estos juegos desarrollados funcionaban a transistores, esto es, se diseñaban los circuitos eléctricos, se construían y ese era el juego. Si se hacía otro juego había que crear otro circuito eléctrico para producir esa máquina de arcade. Tal vez otra innovación importante surge en 1974 cuando lanzan el juego Spirit of 76. Este no es un videojuego, pero fue la primera máquina de pinball en utilizar un microprocesador. Ese fue el comienzo de un gran cambio. En 1975 Intel lanza el procesador 8080 que era capaz de controlar video. Nothing Associates, que ya producía muchas máquinas de arcade, utiliza ese procesador para programar y desarrollar Gunfight en 1975, que en realidad era un clon de un juego previo de la empresa Taito. Gunfight es el primer videojuego en un microprocesador. Y acá hay un cambio revolucionario. Los videojuegos ya no son máquinas electrónicas cableadas, ahora son programables. Podemos diseñar una computadora y después programar el procesador 8080 para producir una gran cantidad de juegos. Esa también fue una revolución en la producción de máquinas arcade. Los últimos juegos TTL de Atari tienen dos datos interesantes. El primero es Death Race, un juego que fue muy polémico porque había que atropellar gente. Este juego trajo bastante controversia, especialmente porque produjo mucho dinero. Y es la primera expresión en la cual un juego polémico produce mucho dinero por ser polémico. El otro juego también muy conocido es Breakout. Breakout es un juego que tuvo muchísimo éxito y para desarrollarlo Atari necesitaba desarrollar una serie de componentes especiales y convocó a dos personas para que ayudaran en el desarrollo. Una de ellas era Steve Jobs y la otra Steve Wozniak, los creadores luego de la empresa Apple. Es así como se empieza a masificar el uso de estas máquinas arcade en las salas de pinball y poco a poco empiezan a desplazar a los pinballs. Empiezan a aparecer, además de Atari, otros competidores que empiezan a desarrollar sus propios juegos y sus propias máquinas de arcade. En algunos casos con innovación, en otros casos copiando juegos anteriores y haciendo una pequeña modificación. Como sea, así es como las máquinas arcade irrumpieron en el mercado del entretenimiento, desplazando a los pinballs año tras año. Y duraron así muchísimo tiempo. Incluso sobrevivieron durante varios años a sus dos máximos exponentes, que son las consolas que llevan el entretenimiento a casa y las computadoras personales. Las maquinitas de arcade son indiscutiblemente el punto de partida de esta historia de los videojuegos. Más o menos a la par nacen también las consolas, que tienen su historia también bastante interesante y que vamos a analizar en el próximo video.